Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se van sumando. Ahí estamos admitiendo a más gente en esta tarde lluviosa de jueves. Les agradezco por estar una vez más con nosotros en este ciclo bueno, que como saben denominamos ¿Qué hacemos cuándo? Y venimos haciendo todo el caminito, ¿no? Desde que nos diagnosticaron, la consulta, los estudios. Y bueno, hoy quiero presentar a tres profesionales que apenas los convocamos nos dijeron que sí enseguida, así que les agradezco enormemente por estar acá con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco sobre tratamientos farmacológicos y rehabilitación, así que le quiero dar la bienvenida en primer lugar a la doctora Susana Liwaki. Ella es médica, neuróloga y docente del Hospital Córdoba y de la Clínica Reina Fabiola, al doctor Guido Vázquez, que también es médico neurólogo en neurociencia Favaloro e Ah, INECO, y a la licenciada Carolina Vera, que ella es kinesióloga y también participa, se desempeña en INECO. Así que gracias a los tres por estar hoy con nosotros. En nombre de todo el equipo EMA, les doy las gracias enormemente. Gracias por la invitación. gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Su, te dejo el espacio. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Yo aclaro que yo soy de Córdoba, vivo acá en Córdoba capital. No tengo mucha tonada cordobesa, según me dice, porque bueno, pero me he pasado más de la mitad de mi vida acá en la ciudad. Em, bueno, yo les voy a compartir una presentación breve que les hice porque la idea es que haya muchas preguntas y podamos evacuarlas de la manera más simple y más clara. Así que voy a ver si me sale. Siempre es un tema esto, ¿no? A pesar que desde la pandemia las pantallas son cosa habitual, siempre Tranqui, si surge alguna duda mientras Susana habla, pueden escribirla por el chat y nosotros la leemos. Recuerden siempre tratar de hacer preguntas generales, así podemos abordarlas de la mejor manera posible. me dicen si se ve, porque yo me imagino que no sé si está, no, lo sigo viendo, Sí, se ve bárbaro. ¿sí? Sí. Bueno, estos son mis lugares de trabajo. Yo, además de ser especialista en neurología y dedicarme un poco más especialmente, yo siempre digo que no me gusta decir que soy especialista en esclerosis múltiple porque no existe la especialidad. Sí existe esto de dedicarnos especialmente y formarnos especialmente en estas áreas. También yo hago investigación clínica, todos los nuevos fármacos que van apareciendo y que con los pacientes acompañamos el desarrollo. También me dedico a eso desde hace muchos años y soy docente en la Universidad Católica de Córdoba, tanto en, en pregrado en la facultad como en la formación de los residentes. Y bueno, y vamos a hablar un poquitito de esto que se llaman terapias o drogas modificadoras de la enfermedad y básicamente qué son, ¿sí? Yo siempre les cuento cuando hablamos al principio con los pacientes, con los primeros diagnósticos, en las primeras etapas, digamos, del diagnóstico, que para tratar la enfermedad tenemos las drogas madre o de base que van a intentar modificar el curso precisamente de la enfermedad, que sea lo más ligera posible, y es modificar la inmunidad básicamente, que es lo que tenemos alterado. Y por otro lado tenemos los tratamientos sintomáticos, que es para las cosas que van apareciendo, los síntomas que van apareciendo a lo largo del curso de la enfermedad de cada uno. Y una de las cosas importantes que siempre aclaro también es que estas terapias modificadoras de la enfermedad, que por suerte hoy tenemos un montón, eh, mientras más rápido las podamos iniciar, obviamente mejor va a ser el pronóstico a corto y a largo plazo de todos los pacientes. Y esta es un poquitito la historia. A mí me gusta contar que siempre les pido no saquen la cuenta de los años, pero bueno, allá por el inicio de las primeras terapias, todavía no las teníamos acá en la Argentina, si bien allá en el 94 aparecen las primeras terapias específicas diseñadas para esta enfermedad. Miren,
me gusta siempre hacerles el salto. Lo que teníamos en los primeros años, del 94, acá llegaron 96, 97, 98, las primeras terapias para esta enfermedad, y un salto de casi 10 años hasta, desde el 2010, todo este arsenal terapéutico que tenemos disponible para cada uno de los pacientes y, como decimos, la posibilidad que tenemos de hacer una terapia eh, personalizada, ¿sí? Ustedes saben que esta enfermedad de las mil caras es también de presentación muy variada, entonces precisamente este abanico de fármacos que tenemos nos permiten elegir, ¿sí? Bien personalizado la mayoría de las veces, o por lo menos ese es el objetivo, los tratamientos para cada uno de ustedes. Y de un poquitito más claro, más visible, desde allá del 95, las primeras terapias que probablemente muchos de ustedes hayan conocido o los más jóvenes no, que son las terapias inyectables o lo que hoy llamamos de primera línea, o a mí me gusta más llamar de plataforma, fueron las primeras que cambiaron la historia, ¿sí? de la esclerosis múltiple. Y desde los 90, fines de los 90, principios del 2000, saltamos a esta revolución de drogas que tenemos en los últimos 15 años, ¿sí? Con las drogas de alta eficacia que decimos, que son fármacos, terapias monoclonales, que son precisamente esto, de alta eficacia, y entre medio la novedad de saltar de las terapias inyectables a las terapias vía oral, ¿sí? Entonces tenemos estos tres grupitos, ¿sí? Las primeras terapias modificadoras de la enfermedad, con una eficacia un poco menor, las terapias vía oral, que hicieron un poco más fácil la administración y con menos efectos adversos, y las terapias de alta eficacia, sobre todo para aquellas formas un poco más agresivas de la enfermedad, pero que no son exclusivas para ellas, y que cada vez conocemos más, cada vez tenemos más experiencia y cada vez son más efectivas, ¿sí? Para el propósito de mantener a los pacientes con una vida lo más cercana a lo normal posible, ¿sí? Y si tenemos tantos tratamientos, eh, ¿cómo lo elegimos? Y esta suele ser, en la práctica de quienes nos dedicamos a esto, creo yo que una o dos eh, consultas largas para compartir actualmente con los pacientes las opciones de tratamiento que nosotros creemos están indicadas para su forma de esclerosis múltiple, para un montón de factores que influyen en esta elección del tratamiento y que seguramente, como la mayoría hacemos, y sus médicos seguro han hecho, compartimos estas opciones de tratamiento y terminamos de alguna manera entre ambos eligiendo con qué los vamos a tratar, ¿sí? ¿Y cómo los elegimos? Bueno, un montón de cosas, cada vez más cosas tenemos en cuenta. Yo siempre cuento que al principio, cuando yo era jovencita y aprendía de esto, era la esclerosis múltiple nuestro foco, ¿sí? Que el paciente no tenga recaídas y como que todo el resto no existía. Hoy, con el paso del tiempo, con el mejor conocimiento de estas enfermedades, eh, empezamos a tener un montón de cosas en cuenta, ¿sí? Yo digo, tiramos un montón de cartas sobre la mesa, precisamente para esto de elegir un tratamiento personalizado de la manera más correcta. No tenemos una fórmula matemática exacta que nos diga elegimos el tratamiento número 5 y este es el ideal y a mi paciente le va a ir perfecto con esto y no voy a tener ningún problema. Pero tratamos de llegar a eso teniendo en cuenta un montón de cosas y acá les resumí algunas, seguramente si después charlamos puede haber otras, pero en relación a la enfermedad misma, que es siempre el foco, ¿sí? Siempre queremos que en el momento del diagnóstico, que sea lo más temprano posible, podamos frenar la enfermedad en ese momento. Entonces, las características de la enfermedad en el momento en que se presenta y que hacemos el diagnóstico, a nosotros nos sitúan para pensar ya en qué tipos de fármacos vamos a usar. Para eso nos guiamos también de la resonancia, ¿sí? Y la cantidad de lesiones, la localización, cómo son esas lesiones, qué cantidad, etcétera.
También en la punción lumbar, que seguramente muchos han tenido, la presencia o no de las bandas oligoclonales. Y una cosa muy importante es en el momento del diagnóstico, la discapacidad que tiene en ese momento el paciente o no, ¿sí? Entonces, de manera grosera y simple, en relación a la enfermedad misma, estas cosas tenemos en cuenta. Y un montón de otras cosas en relación a cada uno de ustedes. La edad, el sexo, qué otras enfermedades tienen, la planificación familiar, si es una mujer, los deseos de embarazo, si ya tuvo embarazos previos, si los programó o tiene pensado, ¿sí?, tenerlos, el estilo de vida, el trabajo, el estudio, eh, si viajan mucho, si no, qué tipo de actividades hacen diariamente. El lugar de residencia también es importante porque eso nos determina la facilidad de los controles, el acceso a los sistemas de salud hoy es un problema importante que yo siempre digo que ojalá no fuera así, pero que muchas veces es algo central en la elección del tratamiento, porque bueno, podemos tener el mejor tratamiento disponible en el mundo, pero si yo no accedo a ese tratamiento, no me sirve. Entonces, es muy importante también esto de el acceso de cada paciente a los sistemas de salud que deberían estar garantizados, pero sabemos que en la realidad es bastante complejo eso. Y para terminar mi presentación, y esperando preguntas, la clasificación de esto que les mostré en lo que se llaman, que hoy hablamos mucho de esto, de la eficacia, de la alta eficacia en las terapias que tenemos, que básicamente son las terapias con anticuerpos monoclonales, que son drogas muy específicas, que van a actuar sobre sitios muy puntuales, con una alta eficacia, con una gran sensibilidad para esta enfermedad y con un conocimiento cada vez mayor que nos permite estar seguros, ¿sí?, en el momento de indicarlas para el tratamiento de los pacientes. Las de moderada eficacia generalmente son las drogas vía oral, eh, y entre medio siempre dejamos una que es vía oral y que es cladribina y que tiene una forma especial de administración que se administra en unos ciclos anuales. Y las primeras que yo le digo de plataforma o de modestia eficacia, pero que en su momento fueron fantásticas porque cambiaron la historia de esta enfermedad, que son los viejos inyectables, subcutáneos o intramuscular, que tenían también muchos efectos adversos, pero que bueno, en algún lugar todavía por ahí se siguen usando, o algunos pacientes que vienen de aquella época todavía siguen usando estas terapias. Les cuento que se está cayendo el cielo en Córdoba, espero no nos quedemos sin luz. Y me voy para atrás porque salgo de mi presentación. Y si quieren, abrimos un poco las preguntas, porque si no yo ya tengo presentaciones con cada uno de los fármacos, por si alguno quiere consultar algo. Bueno, aprovechen si quieren, este es el momento, pueden abrir el micrófono o por el chat mismo, cualquier duda o consulta. Yo soy Valeria de Moreno Hola, Valeria. y de los medicamentos que ella puso ahí en la última planilla, eh, no está el que yo me estoy colocando, que es el Rituximab. Ujú. Y Bien, hasta ahora me está yendo bien. Va a ser la cuarta dosis que me estoy por dar. Y en las resonancias está todo calmado, por suerte. Y ujú, vamos bien. Obviamente que tengo otras medicaciones para la plasticidad y claro, cosas así, pero entre todos los que mostraste, sí, eh, rituximab me está haciendo bien. bien. Les hago una aclaración al respecto. Eh, un error mío que lo pensé cuando lo iba a armar y después me quedó en el tintero. Todas estas terapias que yo les mostré, que son las que tenemos disponibles y aprobadas aquí en la Argentina, que en general son las que están aprobadas en el mundo, eh,
son terapias que vienen de lo que se llaman ensayos clínicos, o sea, son drogas que se diseñaron y se estudiaron específicamente en pacientes con esclerosis múltiple. Rituximab es una droga que se usa off-label, o sea, nunca se estudió para esta enfermedad, si bien es una droga que sabemos que es efectiva y que es una alternativa viable para pacientes con esclerosis múltiple. eh, que hoy por hoy acá y en un montón de lugares del mundo se usa como una alternativa, si bien, como les aclaro, no está dentro de, de esta gama de fármacos que tenemos que se estudiaron y se aprobaron para el tratamiento de la esclerosis múltiple. ¿Sí? Nosotros en medicina usamos muchos fármacos off-label, o sea, fuera de prospecto. ¿Sí? Muchas enfermedades que a lo mejor al principio, por ser de baja frecuencia o porque no las conocemos muy bien, no tienen una terapia específica que haya sido estudiada y diseñada para esa enfermedad, y de alguna manera tenemos que tratar a esos pacientes. Entonces, ahí es cuando aparecen estas terapias que, yo digo, robamos un poquito de otras enfermedades, pero como tienen parecido mecanismo de acción, las enfermedades comparten alguna forma de fisiopatogenia que se llama, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, y están disponibles, entonces es una opción para su uso. ¿Sí? ¿Queda claro? No significa que no se pueda usar, sí se puede usar, hay mucha experiencia en el uso y a veces es una alternativa, ustedes saben, una alternativa que disponemos de una manera a lo mejor un poco más rápida, dependiendo de dónde trabajemos. Sí, me Todas quedó las otras claro. terapias, hay que a lo mejor hacer todo un proceso para la autorización y demás, y a veces cuando nos urge tratar al paciente, rituximab podría ser una alternativa de Claro, tratamiento que bueno, se puede seguir. eso es lo que me pasó a mí. Eso, Ujú, yo tenía que hacer un amparo para que me tomen por Ocruzimab. ujú, Y para no llegar a eso, me dijo, lo que te puede autorizar la prepaga que yo tenía, que tengo en este momento, me exacto. dijo, yo estoy colocando Rituximab, que Ok. me atendió el doctor Rugilo en Ujú, Trinidad, porque sí. tengo galeno. Y le Ujú, dije, bueno, arranquemos por eso. Y hasta ahora vamos bien. ujú, Desde que me diagnosticaron, que fue en el 2021, sí. aunque yo lo vengo padeciendo del 2009, Mm, eh, cuando me empezó, mi primer médico me diagnosticó, me dio Copaxone, que es ajá. Latimer, Acetato de eso, glatiramel. Ujú, es. Y me fue bien hasta que ya no me hizo más a efecto claro. y me tuve que pasar a otro médico. Y ahí Ujú, donde estoy con este rituximab. exacto. Claro, está perfecto. Es ocrelizumab, que es lo que te indicó el doctor y que no te autorizaban, Claro, es como un ujú, rituximab mejorado, más claro, parecido al humano, ¿sí? Son anticuerpos monoclonales, uno es más quimérico, menos parecido, digo yo, a nosotros. ujú, Ocrelizumab es humanizado y el último de todos, que es ofatumumab, es como el mejor de los tres, que es humano, claro. ¿sí? Sí, Así sí, que sí. estás dentro de la línea de los tratamientos que se pueden usar y como vos decís, a veces entre la demora de, de las obras sociales o del sistema de salud que uno tenga accesible, a veces es preferible tener esta alternativa. Yo digo, es un caballito de batalla que tenemos para adelantarnos en los tratamientos y después ir viendo si uno anda bien, puede seguir y si no, se puede después cambiar a alguna de las otras alternativas. Bueno, Tal muchas cual. gracias por las respuestas. No, Y por si favor. saben que si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al acceso, obviamente que nos pueden contactar, que para eso estamos como asociación. Ujú. Hay una consulta en el chat, la última, así pasamos a la exposición de Guido y de Caro. Pregunta Vanessa, dice, ¿yo tomo fingolimotina algún efecto secundario, por ejemplo? A ver, fingolimod es una de las drogas que yo les explico, saca los linfocitos de la circulación de la sangre y los guarda, ¿sí? Los secuestra, decimos, en los ganglios linfáticos. Y en general, el efecto adverso más frecuente
es que como no circulan, entonces no tenemos linfocitos disponibles, que son células que nos ayudan a defendernos de otras infecciones, por ejemplo, y demás. Entonces, esto que nosotros llamamos linfopenia, que es el nivel bajo de los linfocitos de manera sostenida, tiene distintos niveles. Si está en niveles leves o moderados y el paciente no tiene infecciones recurrentes, no hay ningún problema. El tema es cuando, generalmente por el uso crónico de fingolimod, bajan mucho los linfocitos, ¿sí? Y tenemos lo que se llaman niveles muy, muy, muy bajitos de linfopenias severas, que sí nos predisponen a tener infecciones. Entonces, si no hubiera otros tratamientos, por ahí, bueno, no hay muchas opciones más que controlar al paciente y tratar las infecciones. Pero hoy que tenemos opciones de tratamiento, en esos casos a veces sí sugerimos un cambio de terapia, ¿sí? Ustedes acuérdense que los tratamientos para una enfermedad buscan obviamente frenar la enfermedad, detener el curso, evitar la discapacidad y demás, pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que si el paciente tiene efectos adversos con esa medicación que elegimos, por más efectiva que esté siendo, tenemos que poner en, en, en el escritorio la posibilidad de cambiar la terapia, ¿sí? No solamente cambiamos terapia cuando no son efectivas para la enfermedad, porque siguen teniendo recaídas o nuevas lesiones, sino que los efectos adversos son importantes también de monitorizar, hacer los chequeos de laboratorio o lo que sea. Para cada droga tenemos como un programa de seguridad y entonces esa también a veces es una indicación de un cambio de tratamiento. Por más que me esté controlando la enfermedad, si tengo efectos adversos que me pueden poner en riesgo para otras cosas, entonces amerita evaluar un cambio. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta con fingolimod y con cualquiera de estas drogas que tienen este mecanismo de acción, eh, es que sí son drogas teratogénicas, ¿sí? Ponen mucho en riesgo si se las damos a una mujer en edad fértil que de manera no programada queda embarazada tomándolo. Entonces, hay que evaluar. Por eso les decía al principio, cuando nosotros elegimos, dentro de la elección también está considerar de manera anticipada el deseo de embarazo eh, de una mujer, para lo cual a veces hoy, ¿sí? Con todas estas otras drogas que tenemos disponibles, por ahí no es la elección más frecuente. Fingolimod fue la primera terapia vía oral, ¿sí? Pasamos de los inyectables a esta droga vía oral y creo que es todavía en el mundo una de las terapias más usadas. Pero a lo largo del tiempo, como todo, por ahí van apareciendo efectos adversos a largo plazo. Por ejemplo, ha habido una incidencia aumentada de tumores, de cáncer de piel y pequeñas cosas que nosotros es obligación nuestra saberlas y ir chequeándolas y monitorizándolas en los pacientes. ¿Sí? Sí, siempre de cualquier síntoma comentarlo con nuestro médico, Tal cual. obviamente. Ujú. Eso siempre. Gustavo nos comenta que observando el caso de su hijo que tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, él tiene la impresión de que el tratamiento debería ser integral, sea multidisciplinario, transdisciplinario, Ujú. químico, psicológico, psiquiátrico, etcétera. En este sentido, dice, ¿han evolucionado los tratamientos? Eh, los tratamientos en sí han evolucionado en cuanto a eficacia. Esto que les decías de las primeras terapias, que quizás no eran tan efectivas, si bien fueron muy buenas en su momento, con las terapias vía oral y las otras. Y respecto a lo integral del tratamiento, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Saliendo de lo puramente farmacológico, ¿m? Es necesario tener el apoyo de psicoterapia porque es una enfermedad crónica y aunque uno por ahí crea que la lleva bien o que acepta el diagnóstico y demás, eh, es necesario, ¿sí? Siempre, siempre es algo que indicamos la terapia psicológica o de un equipo de salud mental, ni que hablar de la rehabilitación, que bueno, ya van a hablar Carolina y Guido sobre esto, porque en los pacientes que, como yo les decía al principio, la discapacidad del paciente en el momento o a lo largo de la enfermedad es muy importante y necesitamos tener esa otra pata del tratamiento que es la rehabilitación. Y después, dependiendo también de los síntomas que vayan apareciendo en los pacientes, el resto del equipo de salud, ¿no? Los terapistas ocupacionales, los urólogos, los ginecólogos para programar un embarazo, o sea, no trabajamos solos porque si bien es una enfermedad exclusiva del sistema nervioso central, termina afectando, ¿sí? Al paciente en muchos aspectos de su vida según la evolución de la enfermedad y la forma de presentación de la enfermedad. Entonces, eh,
este manejo interdisciplinario sí es importante que siempre lo tengamos en cuenta y que acudamos siempre a colegas desde el principio. Yo, por ejemplo, a las mujeres jóvenes siempre les digo, aunque ustedes no tengan programado un embarazo ya, y que no sea el momento porque recién empezamos un tratamiento, sí es bueno hacer desde el vamos la consulta con ginecología, chequear su estado, ir conociendo qué estudios tienen que hacer, como todo, prevenir para que llegado el momento de la decisión lo podamos hacer en conjunto, ya lo tengamos conversado y demás. ¿Sí? No sé si es eso en cuanto a la evolución. Creo que la evolución es nuestra desde el equipo médico, de poder entender estas enfermedades como algo que impacta en un montón de áreas y que es necesario tenerlas en cuenta y tratarlas y asistirlas a todas. Excelente, coincido. Bueno, mil gracias, muy claro todo, así que hablando esto de Bueno, integral, ujú, sumamos a Guido y a Carolina, que bien, obviamente nos van a comentar sobre rehabilitación y demás, así que es muy importante eso perfecto. también. Bueno, bueno, felicitaciones Susana por la charla y proposición, por toda la información que nos diste. Siempre aprendemos cosas nuevas. Bueno, y yo en esta parte lo que le voy a contar son sobre las novedades de la actividad física, ¿no? Que se estuvo hablando en el último europeo de esclerosis múltiple. Siempre sabemos que la rehabilitación muchas veces es parte de, ¿no?, esto que decían del abordaje integral de las personas con esclerosis múltiple, pero ¿qué hacemos por fuera de la rehabilitación? ¿Cómo indicamos el inicio de una actividad física y el por qué debemos indicar actividad física? Es un poco lo que me gustaría contarles en estas diapositivas que siguen. Entonces, hoy lo que les quiero mostrar es lo que estuvo hablando el doctor Lys Hibbs, que él es un médico neurólogo de Inglaterra, en el último congreso de ECTRIMS de esclerosis múltiple. Y perdón que las filminas están en inglés, pero un poco para usar las mismas que él utilizó y mostrarle cuáles fueron las conclusiones que nos estuvo mostrando durante su charla. Durante los últimos años aparecieron varias revisiones sobre el impacto de la actividad física en la esclerosis múltiple, y lo que se hizo fueron algo que se llama metaanálisis, o sea, todos los estudios disponibles sobre este tema se analizaron y cuál fue la conclusión: que realizar actividad física no aumenta el riesgo de recaídas, no tiene efectos adversos o eventos adversos serios en las personas que tienen esclerosis múltiple. Y cuando hablamos de actividad física, bueno, ¿qué es? Bueno, principalmente todos los trabajos están focalizados en actividades de resistencia, trabajos aeróbicos, equilibrio, y también hay que sumarle lo que se llama el entrenamiento, ¿no? Mind-body, o sea, esta unión mente-corazón y trabajos de flexibilidad. O sea, todo aquello que sea una actividad física, es aquello que lleva al cuerpo a propulsarse, eso sirve. Pero para que esto tenga un beneficio, tiene que ser una actividad planificada, estructurada, repetitiva, o sea que si yo lo hago una vez no me sirve, no voy a notar los beneficios, y siguiendo un propósito, o sea, si yo quiero mejorar mi capacidad aeróbica, bueno, tengo que adaptar todo mi entrenamiento y mis objetivos a perseguir ese objetivo, ¿no? Y lo que yo le agregaría es seguro. ¿Qué significa seguro? Que se trabaje, ¿no?, posterior a una supervisión médica o un profesional, como nos va a comentar Carolina después. No, me voy a focalizar en tres de los puntos que el doctor habló, que es: ¿por qué el ejercicio puede ser bueno para prevenir la esclerosis múltiple? ¿Por qué sirve para modificar la enfermedad y para el manejo sintomático? En relación al primer punto, como preventivo, si alguien escuchó una charla mía, ya vio esta información tal vez, pero esto lo que muestra es el estudio de enfermera. ¿Qué es el estudio de enfermera? Se analizaron más de 1.900 personas que participaban, que trabajaban como enfermeras. Y lo que se vio es que este grupo de personas que más actividad física hacían, tenían menos chance de desarrollar posteriormente esclerosis múltiple, y a su vez también las que más actividades físicas hacían, o sea, más intensa era la actividad física,
el tiempo de desarrollar una esclerosis múltiple era mucho más largo. O sea, esta gente es parte de una población donde la esclerosis múltiple es más frecuente y se veía que si la mujer o la persona, perdón, hacía actividad física, la mayoría de las mujeres tardaban más tiempo en desarrollar esclerosis múltiple o bien no la desarrollaban. Entonces, eso en relación a la prevención. En relación a la modificación de la enfermedad, bueno, los estudios hasta ahora, los que hay como una disparidad, o sea, en los resultados. La gran deuda es mostrar que la actividad física puede reducir la cantidad de lesiones que las personas con esclerosis múltiple tienen. Esto puede ser tal vez una crítica, ¿por qué? Porque se miden de distintas formas los objetivos, pero lo que sí se vio es que las redes neuronales, la conectividad y varios circuitos relacionados con el bienestar, y, o sea, con esto de sentirnos mejor, están conectadas en las personas que hacen actividad física versus aquellos que son más sedentarios. O sea, en eso sí vemos un beneficio. O sea, que la actividad física, si bien hoy por hoy no ha podido demostrar una reducción en la carga lesional, sí ha podido demostrar que aumenta la conectividad en algunos circuitos neuronales que están relacionados con el bienestar. Esta filmina por ahí tiene un poco más de información y es la que habla sobre el manejo de los aspectos sintomáticos. Bien, hay varias revisiones recientes sobre esto y ¿qué vimos? Que la actividad física puede tener un impacto en mejorar la capacidad respiratoria, en mejorar la fuerza, en mejorar el balance, en el manejo de síntomas como la marcha, la función cognitiva, si bien es débil, pero tiene una mejora y sin duda disminuye la fatiga, disminuye el dolor y los síntomas relacionados a la depresión, por esto que hablábamos hoy de la mejoría en la conectividad neuronal. ¿Y todo esto en qué se traduce? En una mejoría de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida. Y un poco esto lo que vimos en un trabajo que tal vez algunos de ustedes participaron, donde a través de EMA hicimos un trabajo de ofrecer actividad física, nutrición, yoga, meditación guiada, también, bueno, consejería nutricional, y vimos si esto tenía un impacto o no sobre la calidad de vida. ¿Qué vimos? Que si bien las escalas de calidad de vida no dieron un resultado significativo, pero sí una tendencia a ir mejorando, vimos que los niveles de fatiga, las personas que participaron en este programa durante 4 meses, perdón, tendían a disminuir, que la sensación de estrés percibida por la persona que participó del programa también tendía a disminuir y en una escala que mide ansiedad y depresión vimos que los síntomas relacionados a ansiedad tendían a disminuir a lo largo del tiempo en las personas que participaban en este programa. O sea que realizar actividad física y esto que hablábamos recién, el abordaje holístico de la persona con esclerosis múltiple, tiene un impacto positivo en la vida de quienes tienen el diagnóstico de la patología, ¿no? ¿Y qué guías tengo para recomendar la actividad física? Hay tres grandes grupos que trabajaron. Trabajó principalmente, bueno, el grupo de Estados Unidos, un grupo canadiense y recientemente una guía australiana. Y la mayor evidencia está en las personas que tengan grados de discapacidad, como ustedes reconocen esta escala de DSS, donde medimos discapacidad, entre 0 y 6,5. En eso tenemos evidencia de que la actividad física aeróbica, los trabajos de flexibilidad, la resistencia y la coordinación neuromotora en sesiones de 2 a 3 veces por semana, en una intensidad moderada a severa, tiene beneficio, perdón, tiene un poco de sustento bibliográfico, sustento científico. Y lo que concluyen estas guías es que si uno adopta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 150 minutos semanales, o sea, 30 minutos por día de actividad aeróbica o 7.500 pasos, esto tendría un beneficio positivo. Ahora, si nos vamos en, eh, en la escala de discapacidad, en personas que ya tengan un problema mayor de dificultades para moverse, la evidencia es menor y es donde debemos generar más evidencia para ver cuál es el impacto de la actividad física. Sin embargo, los expertos recomiendan lo mismo que dice la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 minutos de actividad física por semana o lo que pueda hacer la persona, ¿no? En base a su dificultad. Y con esto viene mi conclusión, ¿no? Esta figura también, si alguien ve una charla mía, la va a reconocer. Son tres personas con diagnóstico de esclerosis múltiple
con diferentes dificultades, ¿no? Y como pueden ver, las tres se están moviendo. Y esta es mi conclusión. A pesar de las dificultades que uno tiene, se tiene que mover y la actividad física, como vimos, tiene tanto impacto en la prevención primaria, en el manejo de los síntomas y sobre todo en la mejoría de la calidad de vida. ¿Y cómo debemos empezar a realizar actividad física? ¿Qué recaudos debemos tener? ¿Y cómo llevarla adelante? ¿Y cuál es el impacto que puede llegar a tener? Es lo que nos va a comentar la licenciada Carolina Vega, que trabaja junto a nosotros en nuestro equipo en la rehabilitación de personas con esclerosis múltiple en INECO. Así que muchas gracias por su atención. Caro, Gracias, ¿vos querés Leo. compartir tu pantalla? Dale, paso a compartir pantalla entonces. A ver. Ahí estamos, avísenme si lo ven bien. Perfecto. Sí, ahí se ve, Caro. Bueno, buenísimo. Bueno, yo soy Carolina Vera, yo soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, ¿sí? Recibida de la Universidad Nacional de La Matanza, y actualmente me desempeño como kinesióloga en Centro CITES INECO, y también en atención neurológica particular. También soy docente universitaria en la Universidad Nacional de las Artes, de la Cátedra Análisis del Movimiento. Bueno, entonces voy a hablar sobre lo que es el tratamiento kinésico. Un poco lo que estuvieron comentando los chicos y que fue una de las dudas en el chat es esto de el trabajo multidisciplinario, ¿sí? Tanto desde kinesiología no es que solo nos centramos en lo físico, sino que también estamos en contacto con el equipo de psicología específicamente, porque el recibir el diagnóstico de esclerosis múltiple, o uno generalmente cuando recibe un diagnóstico googlea, y en Google suele generar mucho más miedo. Entonces, recibir el diagnóstico puede generar, sí, este miedo, una incertidumbre o una ansiedad sobre qué es lo que va a pasar y cómo va a ir progresando la enfermedad, porque tiene diferentes progresiones. Puede que tengas un brote y que después, y ese brote no te haya generado tanto impacto y que después sigas vida normal, o puede que sea un brote progresivo, ¿sí? Entonces, esa incertidumbre también lo entendemos desde kinesiología, y sabemos que eso tiene que llevar, además del tratamiento kinésico, de la actividad física, un acompañamiento psicológico, ¿sí? Porque también uno tiene que saber qué es lo que, cómo podría ser la progresión misma de la enfermedad, y más allá del paciente mismo tiene que estar acompañado, ¿sí? Por su entorno, por la familia, por amigos, ¿bien? Entonces, nosotros desde kinesiología nos planteamos objetivos, ¿sí? Objetivos kinésicos, eh, tanto desde los profesionales como objetivos del paciente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, me gustaría llegar a hacer esto o esta otra cosa, podemos trabajar en esto, me empezó a costar esta actividad, podemos llegar a llegar a esta actividad de otra manera. Bueno, todo eso es lo que nosotros tratamos de enfocarnos, y que no sea solo el movimiento en sí. Bien, obviamente esto tiene que ser un objetivo real y acorde a la situación y al estado de los pacientes. Entonces, ya un poco lo que estuvo hablando Guido, ¿sí? Voy a ir hablando un poco de qué tipo de actividades o qué tipo de trabajos hacemos desde kinesiología, ¿sí? Algo característico de esclerosis múltiple es la fatiga, ¿sí? Y ahora luego vamos a hablar de la tolerancia al calor. Entonces, es muy difícil trabajar la resistencia en esclerosis múltiple, es súper importante trabajarla, pero sin llegar a una fatiga extrema, porque eso que te indica que al día siguiente, si uno está fatigado, no va a tener ganas de moverse, entonces ya ahí perdés otro día de actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se trabaja en bici, se estimula a que se hagan caminatas en grupo, si se tiene la posibilidad de acceder a una cinta caminadora también, ¿sí? Esos son algunos de los trabajos de resistencia, ¿sí? Y después acá voy a citar a un estudio del 2024, ¿sí? Un estudio que se hizo en mujeres, donde se llegó a la conclusión de que el ejercicio de resistencia y el ejercicio aeróbico son las intervenciones más eficaces para lo que es la mejora de la fatiga, porque, por ejemplo, hoy hacemos 5 minutos de bici, vamos manteniendo esos 5 minutos de bici durante un mes. Bueno, hacíamos 5, ahora hacemos 5 minutos y medio. Entonces,
cada vez vamos a tratar de escalar un poquito más, ¿sí? Entonces se mejora la fatiga en el sentido de que el umbral al que se llega en la fatiga se va alejando, ¿sí? Entonces vamos a ir aumentando nuestra resistencia para fatigarnos menos rápido, sería. Entonces, este efecto está muy en relación a la edad. Entonces, a menor edad, mayor mejoría. Por eso es súper importante la detección temprana, ¿sí? Y comenzar con la actividad, si es que todavía no se está haciendo, y con la rehabilitación kinésica lo antes posible. Por eso también se promociona mucho entre todos los profesionales de salud, no solo en esclerosis múltiple, que estimular a las personas a que no sean sedentarias, ¿sí? A que hagan actividad física, ya sea que lo necesiten o no, porque puede pasar esto, uno puede que en el caso de esclerosis múltiple no tener el diagnóstico específico, pero si ya uno está en actividad, ¿sí? El avance de la enfermedad se puede modificar, ¿sí? Si uno ya está en actividad. Bien. Después, otros de los trabajos que hacemos son ejercicios para la sensibilidad, ¿sí? Porque bien, esta es una enfermedad neurológica, ¿sí? Donde se va a afectar específicamente una parte de los nervios, entonces parte de la sensibilidad o sea, en realidad la sensibilidad está encargada exclusivamente por la transmisión nerviosa. Entonces se hacen diferentes trabajos de sensibilidad, ¿sí? Para no perder esos diferentes detecciones a estímulos, ¿sí? Por ejemplo, algo con esponjoso, algo que sea puntiagudo, algo que sea más duro, algo que sea más blando, ¿sí? Y también relacionado a la sensibilidad, nos centramos en la educación sobre la intolerancia al calor. Bien sabrán, y ya estamos en época, ¿sí? Sienten muchísimo más lo que es el aumento de la temperatura. Entonces, uno de los aspectos que solemos destacar en los pacientes con esclerosis múltiple es la recomendación del chaleco refrigerante, no sé si lo han escuchado o lo tienen, eh, que es buenísimo justamente para disminuir lo que es la temperatura corporal. Y acá cito otro artículo científico que habla sobre el mismo uso del chaleco refrigerante, donde se llegó a la conclusión que una leve disminución en la temperatura corporal puede causar una notable mejoría, ¿sí? Ya con solo poca disminución de la temperatura, ya puedo, por ejemplo, en mi sesión de kinesiología o en caso de que hagan un entrenamiento específico con alguien, ya puedo notar la mejoría en el equilibrio, en la fuerza y en la fatiga que ya estuvimos hablando. Después, otro de los tratamientos que hacemos es el fortalecimiento muscular, el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación, ¿sí? Porque todo está relacionado al sistema nervioso, ¿sí? El fortalecimiento muscular, los músculos están fortalecidos gracias a que también están inervados. Si no hubiese inervación, yo no podría trabajar la fuerza muscular, ¿sí? Así también con el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación, ¿sí? Siempre tratando de que no sea el típico ejercicio de, bueno, haceme 3 de 10, ¿sí? Sino que tratar de ir eh, chequeando en cuanto al nivel de fatiga de cada uno, ¿sí? Porque cada paciente es diferente, cada uno está en una diferente etapa y tal vez el 3 de 10 para una persona no es lo mismo para otra persona, tal vez otra persona no llega a 3 de 10, entonces es medio relativo las cantidades que puede hacer cada uno, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué trabajamos todos estos aspectos? Porque todo sigue centrándose en lo mismo, que es la fatiga, que muchos seguramente ya lo notarán, pero también en la disminución de caídas, ¿sí? Si yo sé o yo aprendí estrategias para evitar caerme, o aumento mi fuerza o aumento mi equilibrio para estar caminando y poder frenarme ante una posible caída, es buenísimo, porque ¿qué pasa con una caída? Caída, cualquier persona se puede golpear la cabeza, se puede golpear la cadera, puede haber fracturas, ¿sí? en algunas partes del cuerpo, bueno, traumatismos, entonces está buenísimo poder trabajar todo lo que estamos hablando anteriormente para disminuir estas caídas que en enfermedades neurológicas la mayoría de los pacientes son propensos a caídas, ¿sí? También el trabajo de la fuerza muscular y el equilibrio nos ayuda en lo que es la modulación del tono, que ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí? Y en aumento de la movilidad y la resistencia, que sigue estando relacionado, como bien seguimos hablando, con la fatiga.
Bien, la espasticidad, ¿sí? La espasticidad está presente en aproximadamente el 35-40% de los pacientes con esclerosis múltiple. Después, si quieren, cuando hacemos la parte de dudas, me enfoco un poquito más en la parte de espasticidad, ¿sí? Así hablamos un poquito más en detalle, para no irme tanto. Pero en sí la espasticidad es una alteración en el tono, ¿sí? Llevado a la hipertonía, ¿sí? Eh, que tiene diferentes trabajos neurocognitivos. No es solo, bueno, yo tengo, por ejemplo, una mano espástica en flexión, bueno, la estiro y ya está, ese es mi trabajo. No, al ser una alteración nerviosa, al ser una alteración en las conexiones nerviosas, mi cerebro tiene que aprender a interpretar cómo es la posición de esa mano que está todo el tiempo en flexión, ¿sí? Eso después vamos a hablar un poquito más. Después, lo que se trabaja mucho en kinesiología son diferentes estrategias, ¿sí? En caso de que haya avanzado la enfermedad, diferentes estrategias para cumplir objetivos en la vida diaria. Por ejemplo, bueno, estoy en silla de ruedas, ¿cómo hago para pasarme a la cama sin tener que depender de mi hijo, de mi marido, de mi mamá, ¿sí? Entonces se trabajan varias estrategias que ahora yo les puse unos videitos con una paciente que trabajo en CITES Cineco con esclerosis múltiple, así pueden ir viendo algunas de los trabajos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una estrategia que se llama el push-up, ¿sí? Esto es el inicio de una de las estrategias para después, vamos a ver en otro video, nos sirve para después un pasaje a la silla, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite esto? Transmitir la fuerza hacia mis manos, ¿sí? En caso de que la alteración obviamente sean miembros inferiores, para sustituir lo que es el apoyo de los miembros inferiores hacia las manos, ¿bien? Otra de las estrategias, como bien les estaba comentando, son las transferencias, ¿sí? En este caso, lo ideal sería usar una tabla de transferencias, y en el video que yo ahora les voy a mostrar todavía no habíamos conseguido la tabla, pero justo ya estamos en búsqueda, que es obviamente todo para tratar de estimular la independencia del paciente, porque imagino que no, uno se sentiría molesto al decir, uy, bueno, estoy sentada o estoy acostada y me quiero pasar a la silla y tengo que llamar a alguien para que lo haga, ¿sí? Entonces, siempre que se trate de estimular la independencia es súper bueno y beneficioso y es mucho de lo que trabajamos desde kinesiología. Entonces acá vamos a tener primero el trabajo previo que estuve haciendo con Gaby, ¿sí? Y después, al final del video, van a ver cómo ella se pasa de la silla a la cama. Entonces, fíjense cómo el trabajo del video anterior se traslada a este otro trabajo con otro objetivo. Bien, bueno, hasta acá llegó la parte de tratamiento kinésico, ¿sí? Es un poquito de todo lo que se trabaja en kinesiología, obviamente, como ya estuvimos hablando, en conjunto con todo un equipo multidisciplinario, ¿sí? Porque esto también va relacionado al tipo de medicación que esté tomando cada uno, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Gaby, que a veces me dice, uy, che, Caro, mira, me está pasando esto, esto y esto. Entonces digo, bueno, a ver, pidamos un turno con neuro para ver si hay que ajustar la medicación, ¿sí? Entonces tratamos de todos estar en contacto justamente para el beneficio del paciente. Bueno, Guido, no sé si querés que abramos la parte de Excelente, dudas o si Caro. alguien tenía alguna Buena, pregunta. muy buena charla, muy buenos los ejemplos. Sí, si alguien tiene dudas, preguntas o algún comentario, estamos a disposición.
Sí, eso iba a decir, es el momento, aprovechen si quieren consultar algo más. De paso, igual les agradezco a los tres por la presentación, por participar, como siempre, excelente y muy buena toda la info. Me quedo con esto que decía Guido, de no importa la situación, hay que moverse y buscar la mejor alternativa para cada situación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 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 sí. ¿Existe alguna, soy una persona grande que ya tengo problemas de movilidad y lamentablemente he cometido el error en su momento de cada vez ir moviéndome menos hasta llegar a este momento que a partir de estar haciendo kinesiología me doy cuenta de que estoy necesitando tener más movimiento e independencia, que casi no tengo. Entonces, ¿hay algún libro, algún publicado por ustedes? La charla estuvo súper interesante, pero para poder acceder a más información de este tipo, cómo moverme, cómo trasladarme, si bien lo estoy tratando de hacer con el kinesiólogo que me está atendiendo, pero siempre, aparte me interesa para leer por mi cuenta también y después trasladarlo al profesional. Eso es lo que le quiero preguntar, perdón. Muchas gracias. Que no aparece en el Zoom. En el Zoom, Sí, no, aparece usuario de Zoom, no sé quién con la cámara apagada. Jorge Gabriel Lucero. Ah, Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, gracias por la pregunta. Primero, sí, o sea, más allá del diagnóstico de la enfermedad y de todo lo que está asociado a la patología, o sea, hay que considerar también lo que es el envejecimiento, ¿no? O sea, si uno se queda quieto y va perdiendo masa muscular, más cuando vamos pasando los 50, los 60, empieza a aparecer la sarcopenia, que es algo que tenemos que empezar a pelear toda persona que pase esa edad. Entonces, punto número uno, esa es la importancia también de moverse. Con respecto a guías, sí, hay guías para pacientes que están en la Sociedad en la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos. Hay algunas que están en español y eso puede ayudar a orientar al profesional. Pero si tenés alguna duda, alguna consulta, obviamente está nuestro mail a disposición y podemos hablar con tu rehabilitador para poder orientarlo y ver qué necesitas. Pero esto es como un traje, esto tiene que ir a medida, o sea, no hay una receta para todos, o sea, es como No, no, contó no. Carolina, establecer el objetivo, qué necesita esa persona, qué está buscando en este estadio, en este momento de su historia, de su vida, y con eso armar un plan para empezar a trabajar y ir reevaluándolo a lo largo del tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias por el dato y lo que me has dado es lo que voy a hacer. Meterme en la Bien, página para poder pasar la información al profesional. muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí estoy Hola, leyendo algunas dudas en el chat. Eh, Vane, que dice, ¿cuál sería un ejercicio efectivo para disminuir los hormigueos? Bien, hay que ver primero la causa de los hormigueos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo pacientes que pasan mucho tiempo sentados y la posición en flexión genera un estrés en una determinada zona de la columna, por ejemplo, hormigueo en los pies, al generar un estrés o ¿cómo explicarlo en criollo? Una compresión nerviosa, te puede estar generando esos hormigueos. Entonces ahí tal vez con ejercicios más posturales se puede ir manejando, pero primero lo que hay que ver para esos hormigueos y para toda sintomatología es intentar ver la causa, no solo eh, echarle la culpa de los hormigueos a la enfermedad, ¿sí? Porque tal vez puede que esos hormigueos no estén en relación a la esclerosis. hola, soy Sí, Valeria y sí, en kinesiología hago todo lo que estuviste hablando. Eh, Ahora también estoy con el tema del equilibrio, porque eso es lo que perdí bastante, porque encima de ya hace 5 años diagnosticada, 5 o 6, me quebré en el medio el tobillo del lado derecho y yo tengo afectado el lado izquierdo, ¿no? Digamos, me cuesta levantar un poquito más la pierna,
Pero es cierto lo que se hablaban hoy, que es hacer ejercicios y cada vez, si haces más logro vas haciendo. Yo vengo en cinta acá en casa, yo en kinesiología hago 2 veces a la semana. Y el resto hago en casa. Y en casa tengo cinta, obviamente siempre estoy vigilada por mi hijo. Y de 3 minutos pasé a 4 ya. Ah, Y, súper bien. y, me cuesta mucho, vuelvo a repetirte, el equilibrio, que eso lo estamos trabajando en kinesiología. Pero sí, la verdad que está bueno el no quedarse. Sería esa la cuestión, digamos. El no quedarse y tratar de moverse en lo que uno pueda, ¿no? Ujú. Bueno, gracias Valeria por tu aporte. No de nada. Hay una Voy a pregunta seguir muy con... buena de espasticidad, Sí, Caro. justo. ¿Cómo manejar la Bueno, espasticidad? ¿Qué recomendación tenés? bueno, en caso de tener mucha espasticidad es necesario masajes o ejercicios solamente. En realidad todo. A ver, como ya venía hablando, lo que es la espasticidad no es más que una alteración en la conducción nerviosa. Es decir, mi cerebro está interpretando, por ejemplo, mi mano cerrada como si fuese lo normal. ¿Se entiende? Y esto pasa porque nosotros en todo el cuerpo tenemos músculos que podemos denominar como más fuertes y más débiles. Entonces, los más fuertes, en el caso, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la mano, los más fuertes son los flexores, ¿sí? Los más débiles son los extensores. Entonces, ¿qué pasa con la espasticidad? Tiende a ir a esa posición y el cerebro lo interpreta como si fuese normal. Entonces, más allá de hacer ejercicio y decir, bueno, lo estiro o lo masajeo, también es un trabajo neurocognitivo, ¿sí? En ir dándole diferentes informaciones al cerebro y hacerle creer al cuerpo o a esa mano cuál es la posición correcta, ¿sí? Para que de a poco, porque el cerebro aprende por repetición, ¿sí? Entonces, cuanto más se repitan diferentes gestos, se usa mucho la mirada también, ¿sí? Cuanto más se repitan diferentes gestos y yo intente convencer al cerebro de cuál es la posición correcta, en este caso de, por ejemplo, mi mano, ahí es donde mayormente se ven mejoras en la espasticidad. A ver, uno lo que tiende normalmente es, listo, tengo la mano cerrada, la abro, la estiro, masajeo un poquito, ¿sí? Lo que tiene ese tipo de aplicación es que es a corto plazo, es decir, bueno, listo, tengo la mano cerrada, la abro, listo, la mantengo abierta y a los 5 minutos vuelve a estar cerrada, ¿sí? Pero es por el simple hecho de esa tendencia de estos músculos más fuertes hacia esa posición, ¿bien? Entonces hay mucho trabajo que se hace con ojos cerrados, con ojos abiertos, ¿sí? Ojos cerrados para trabajar un poco la sensibilidad y tratar de interpretar qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo había puesto una imagen ahí en el Power, a ver si la voy a volver a compartir. Una otra pregunta rápida que es algo que siempre aparece mientras buscas eso. Una de las grandes dificultades de las personas que tienen espasticidad es el espasmo, ¿no? O sea, el espasmo relacionado a la espasticidad. Y algo de lo que hacemos es estiramientos cuando eso aparece. ¿Cuál es la recomendación? ¿Que el estiramiento sea corto o el estiramiento sea largo ante la aparición de síntomas de espasticidad, aunque sea un signo, ¿no? Pero cuando un miembro se pone muy espástico y genera dolor, ¿hay que elongarlo mucho tiempo o elongarlo poquito tiempo? Bien, yo lo que recomiendo es elongarlo poco, ¿sí? Elongarlo poco e ir progresando esa elongación. No es, bueno, listo, elongo al máximo, me mantengo ahí, ya está. Sino, elongo un poquito, todo acompañado con las respiraciones, porque la respiración misma le da información al cerebro como un momento de relax, entonces voy acompañando con las respiraciones, voy un poquitito, aflojo, voy un poquito más, ¿sí? Aflojo, pero son cortitos, no son estiramientos de 2 minutos, por así decirlo, ¿sí? Exacto. Mm. Entonces, voy como siguiendo nutriendo al cerebro en estas posiciones, ¿sí? Es muy importante saber cómo tratar esos espasmos, ¿sí? O con la aparición de clonus, cuando aparece un movimiento rápido, bueno, el clonus está muy poco estudiado, todavía sigue en estudio,
lo que se sabe de eso es el clonus, saben, ¿no? Que son como estos movimientos rápidos ante un estiramiento rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Ah, pensé que me habían hablado. Entonces, todo esto sigue siendo trabajo pura y exclusivamente del cerebro, ¿sí? Porque uno, justamente como hablo de la espasticidad, uno piensa, bueno, listo, solo del músculo, y no, en realidad es cómo el cerebro me está interpretando la posición de esa mano, de ese pie, o del grupo muscular que yo tenga espástico. Entonces, lleva todo un trabajo cognitivo, ¿sí? Todo lo que es la espasticidad y los espasmos. Entonces, sí, yo lo que recomiendo es eso, ir ganando más rango de a poco, ¿sí? Y todo acompañado de las respiraciones. Acá, por ejemplo, les estoy compartiendo una imagen, ¿sí? De uno de los trabajos que yo suelo hacer para la espasticidad, que sí es mantener la posición de la mano específicamente y la muñeca en una posición en extensión para así darle la información al cerebro del estado de la posición de todos los dedos y la muñeca, mientras con la otra mano, que no tiene tanta alteración, se va haciendo otra actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está haciendo otra actividad o un juego, ¿sí? Que uno tiende como a querer ganar y a ponerse nervioso y a tener como esa emoción, ¿qué es lo que pasa cuando uno se pone nervioso? Esa mano espástica vuelve a la flexión. Entonces, acá se trata, por ejemplo, de hacer una doble tarea, una tarea de mantenimiento de la extensión mientras se está haciendo otra cosa. Entonces, mientras se está haciendo otra cosa que genera un estrés, en la mano se evidencia constantemente. Entonces, ahí, por ejemplo, el paciente está queriendo ganar un jueguito, se le pone la mano espástica y le digo, che, mira tu mano, afloja un poquito, afloja y sigue el juego. Entonces, ahí se van haciendo diferentes trabajos sobre esa espasticidad, ¿sí? Bien. Hay una pregunta que está muy interesante que es sobre el orden del ejercicio. ¿Qué va primero, el ejercicio aeróbico y después el de fuerza o al revés? Sí, el ejercicio aeróbico va primero, ¿sí? Y se usa más como una entrada en calor, ¿sí? Porque después los trabajos que son más de fuerza, ¿sí? Son como más específicos, ¿sí? Como más específicos, por ejemplo, de mano, de codo, de hombro. Entonces, si vos trabajás en un inicio todo lo que es el fortalecimiento o todo lo que es la fuerza, que es lo que más estrés genera, tal vez después cuando llegues a la parte aeróbica, al tener cansada ese brazo, por ejemplo, no puedas llegar a rendir específicamente en lo que es aeróbico, ¿sí? Entonces, sí, lo que se recomienda es lo aeróbico, el equilibrio y después terminar con fuerza, porque también vas manejando la fatiga en ese orden, ¿sí? Claro, eso es el punto de la fatiga que hay que considerar. Y acá hay, bueno, la pregunta en relación venía a la natación, solamente para agregar un comentario de que en la natación lo que tenemos que considerar también es la temperatura del agua. O sea, cuando vamos a una pila climatizada, eh, podemos llegar a sentir un poco de recrudecimiento de los síntomas, o sea, sentir más los signos y síntomas de la patología porque aparece lo que es el fenómeno de TOF ante el calor, o si salgo a correr cuando hace mucho calor, o a caminar o hacer un tipo de actividad física con mucho calor, ropa oscura, también eso puede empeorar, aumentar mi temperatura corporal y eso darme más síntomas relacionados a la esclerosis múltiple. Por eso es muy importante hacer esto que comentaba Carolina, la actividad física fresco y demás. Obviamente lo que no lo dijimos, pero se cae de obvio es que todo esto tenemos que hacerlo con los controles médicos al día, con la apto cardiológico y demás. Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, no sé, José, si hay alguna otra pregunta o... No, creo que excelente, abarcaron todo, así que les agradezco a los tres por la charla y por toda la información que nos brindaron, que a mí me parece importantísimo. Así que, de nuevo, mil gracias por todo lo que nos trajeron hoy y bueno, esperamos verlos pronto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchas Gracias, gracias. gracias a Muchas todos por gracias. sumarse. Gracias. Bueno, gracias.